El daño patrimonial es de 3.000 millones de dólares. Aparición de 3.000 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo. Se robaron, según se cuenta, más de 23.000 millones de dólares. De 3.000 millones de dólares de la renta petrolera. Como ministro de Petróleo, supera los 23.000 millones de dólares. 23.000 millones de dólares. Creo que es mi momento, es mi turno. Ya lo he evadido demasiado. Es mi turno de hablar de la supuesta cifra del entramado de corrupción de PDVSA Cripto. Estamos hablando de poca cosa, 3.000 millones por un lado, 8.000 millones por el otro, 12.000 millones, son cuestiones extremadamente graves que le hacen daño al pueblo, pero también a las instituciones democráticas, al Estado de Derecho, a las empresas del Estado como PDVSA. Y ojo, hay que aclarar que no hay una cifra oficial. Lo máximo que trascendió fue una declaración de Germán Escarra por medio de Venezolana de Televisión. Y en la opinión pública, esta cifra, 23.000 millones de dólares, sorprendentemente fue aceptada por la colectividad y la opinión pública como un monto cierto. Y digo sorprendentemente porque esta cifra logró sortear dos elementos en contra para que la opinión pública la tomara como cierta. Y esos dos elementos son que, por lo general, al abogado y diputado del PSV de la Asamblea Nacional, Germán Escarra, por lo general no se le entiende absolutamente nada de la terminología y las palabras en franco desuso que utiliza habitualmente. Y además que fue un monto pronunciado a través de una entrevista casual a las afueras de la Asamblea Nacional, y ya sabemos que la matriz mediática generada por esta televisora pocas veces es tomada como cierta por la opinión nacional. Aún así, 23.000 millones escaló como una cifra acorde frente a la trama de corrupción de PDVSA Cripto. Ok, 23.000 millones, pero ¿qué significa en materia real esta cifra? Para eso podemos hacer un esbozo sobre lo que significaría por medio de este tuit. En términos de salud pública, con 3.000 millones de dólares se habrían podido construir 12.000 centros de salud con 5 consultorios de medicina interna, 3 enfermerías y 2 salas de pediatría cada uno. La misión, barrio adentro, tiene 570 CDIs. Hablemos de carreteras. El costo promedio de asfaltar 1 kilómetro de carretera es $125.000. Eso quiere decir que con 3.000 millones de dólares se podrían asfaltar 24.000 kilómetros de carretera. Sería como asfaltar la autopista Caracas-Valencia 160 veces. Y en educación pública, el costo promedio de construir una escuela en México es de $100.000. Usando eso como referencia, se pueden estimar la construcción de unos 30.000 centros educativos. Todo el sistema de educación pública venezolana tiene 25.000 planteles. Y como pueden ver, 12.000 centros de salud pública. Asfaltar la carretera Caracas-Valencia 150 veces o 30.000 planteles educativos. Y todos estos números tomando como base el supuesto de que el robo sea solamente de 3.000 millones de dólares. Pero llevemos esta cifra al marco teórico económico internacional. Vamos a revisar el concepto de Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, PIB, mide el valor de todos los bienes y servicios producidos en un periodo, normalmente un año, en una economía. El PIB es un indicador que se utiliza para conocer la riqueza que genera un país. Y podemos ver aquí en Index Mundi el mapa del Producto Interno Bruto de cada uno de los países. Podemos hacer un comparativo basándonos en la cifra de 23.000 millones de dólares. ¿Qué puede significar, según el concepto de Producto Interno Bruto que ya conocemos, qué puede significar en materia internacional esta cifra? Podemos revisar que Venezuela tiene un Producto Interno Bruto de 382.000 millones de dólares. Podemos revisar algunos países medianamente pequeños en economía en comparación a nuestro país, como por ejemplo Bolivia, que tiene 84.000 millones de dólares. Pero podemos apuntar mucho más, algo más específico, por ejemplo Guyana. Guyana tiene de Producto Interno Bruto 6.000 millones de dólares. Ojo,
Esta es una cifra comparativa al Producto Interno Bruto que declaraban en el 2017. Recordemos que Guyana, en el territorio que tenemos en conflicto, encontraron yacimientos de petróleo que subió considerablemente su Producto Interno Bruto. Aún así, vamos a acercarnos mucho más a esta cifra. Ejemplo, Centroamérica y el Caribe. Haití tiene un Producto Interno Bruto de 20.000 millones de dólares. Nos estamos acercando a nuestra cifra. Pero vámonos a la tabla para buscar alguna cifra mucho más específica. Jamaica se acerca con un Producto Interno Bruto de 26.000 millones de dólares para el año del 2017. Me sorprende mucho el Producto Interno Bruto de Venezuela para el año 2017, pues era el comienzo de las sanciones internacionales al país. Y si nos vamos a la tabla comparativa para buscar una cifra más específica, más acorde a la cifra que estamos buscando, al número mágico, 23.000 millones de dólares. La cifra que podemos encontrar sería el equivalente al Producto Interno Bruto de Kirguistán del 2017. Pero aún así, vamos a hacerlo más específico. Supongamos que las cifras son 8.000 millones de dólares. Sería el equivalente del Producto Interno Bruto de Burundi o Mónaco. Mónaco para el 2015 y Burundi para el 2017. Pero si la cifra fuera 3.000 millones de dólares, como efectivamente hay denuncias en la fiscalía de esta cifra en específico, sería el equivalente del Producto Interno Bruto de un país como Andorra. Vamos a hacer una hipótesis mucho más divertida. Un ejemplo hipotético mucho más ilustrativo. Vamos a suponer que yo soy electo, Dios no quiera, presidente de Venezuela. Dentro de mis promesas de gobierno tengo la competencia de repatriar estos 23.000 millones de dólares. Y he encontrado en internet un simulador de cómo gastarse la riqueza de Bill Gates. En este simulador te dan una serie de ítems donde puedes gastar la riqueza de Bill Gates en hamburguesas, en sandalias, en Coca-Cola, en tickets de cine, para entrar en conciencia de cuánto se puede comprar con la riqueza de Bill. De igual manera, yo no voy a gastarle todo el dinero a Bill, así que no se preocupen por eso. Solamente tomaré de esos 100.000 millones de dólares, solamente tomaré los 23.000 millones de dólares. Y procuraré ser un poco diferente a Tarek El Aissami, a pesar de que fue vocero de la DSU, el movimiento estudiantil nativo de mi partido tradicional, COPEI, además de ser egresado de la ULA, ¿no? Y como un presidente devoto, solamente pediré como sueldo personal para mi arduo y penoso deber de manejar dinero proveniente de la corrupción y repatriarlo de la mejor manera que el país lo amerite. Solamente pediré a cambio logística. Logística que me ayude a sobrellevar la pena de esta ardua labor. Pido solamente comer en McDonald's. Y por el periodo de 6 años, alrededor de 6.480 hamburguesas sería suficiente para poder sobrellevar mi duro dilema. Además de acompañarlo con Coca-Cola, ¿no? Este pack tiene 12 unidades y sería para acompañar las 6.480 hamburguesas, necesitaría 180 packs de refresco. Además, garantizaría que al terminar mi periodo de 6 años, garantizaría mi automorición para terminar mi periodo siendo un héroe y no tener que llevar sobre mis hombros la culpa de una presidencia que manejó dinero de la corrupción. Tenemos muchos ítems, tenemos cena de langosta, entradas de cine, libros, videojuegos, el Amazon Echo, suscripción anual de Netflix. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y por aquí podemos encontrar drones. Me llama mucho la atención porque en los últimos días se hizo noticia como el show de drones de Venezuela intentó copiar el show de drones de China.
Vamos a pedir para Venezuela unos 700 drones pueden ser suficientes. El show de drones de China creo que estaba alrededor de los 1500 drones, pero con 700 es suficiente para tomar todo el cielo del país. Además tenemos por aquí bicicletas que cuestan alrededor de $800. De verdad que los precios de Estados Unidos están por las nubes. Yo creo que con eso podemos comprar una SBR. Y tomando en consideración que la nómina pública del Estado puede ser alrededor de 1.500.000 funcionarios públicos, vamos a regalarle a nuestros funcionarios públicos que tanto le han dedicado al país unas 1.500.000 SBRs de Vera. Así garantizaremos que nuestra gestión va a abordar el tema de la movilidad de Venezuela. El caballito de hierro. Publicidad no paga. Tenemos también caballos, acres para la siembra, champaña, diamantes, pero nuestro gobierno va a ser un gobierno responsable y austero. Rolex de $15.000. Ya por experiencia de Dina Boluarte en Perú, sé que nunca debo mostrar un Rolex de eso. Con 1.500.000 SBR, yo creo que estaremos a la par de países como Tailandia, con un serio problema público alrededor de la movilidad por el abuso del uso de las motocicletas en la capital. Aquí tenemos viviendas unifamiliares de alrededor de $300.000. Claro, la construcción en Estados Unidos es muy elevada. Puedo hacer un video aparte sobre el tema, pero yo creo, por mi experiencia en el ramo inmobiliario, que si logramos reactivar el fondo de ahorro habitacional, podemos poner a disposición de la nueva familia venezolana poder optar a créditos preferenciales del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. Vamos a hacer un fondo de vivienda, de adquisición de vivienda de unos $3.000 millones. Serían el equivalente de 10.000 casas unifamiliares. Tenemos lingotes de oro que creo que con una buena relación con los ingleses pudieran devolvérnoslo. Tenemos tanques. Tenemos helicópteros Apache. Los sistemas sobrevivientes obedecerán a la primera orden y van a rememorar que este es el día en que ganó la República. Seguimos. Boeing 747. Yo creo que con unos 20 Boeings podemos reactivar y competir a nivel internacional con las grandes transnacionales aéreas y poner en el primer mundo a Conviasa, ¿no? Películas, $100 millones. Yo creo que eso puede ser responsabilidad del gobierno que me va a suceder, o lo voy a hacer también y voy a salir como un mártir de la democracia y de la repatriación por Venezuela, que ellos van a tener que pagar eso. Cruceros de $930 millones. Yo creo que para reactivar con ferry, con 10 sería suficiente. Basta y sobra, además que son bastante grandes. Un equipo de la NBA, como dije al principio, no me quiero parecer a Tarek, entonces lo descartamos. El total que nos dio con todo el plan megalómano reinterpretando la gestión de Marcos Pérez Jiménez y el nuevo ideal nacional, aún tengo un superávit. Según la cifra que manejé, solamente gasté alrededor de $17.000 millones, redondeándolo hacia arriba, y aún tengo un superávit. Creo que no defraudé a mi héroe político Javier Milei. Aquí no es que no hay plata, pero hacemos todo lo posible porque quede plata. Entrego el gobierno con superávit. Ese es un gobierno de transición real.
En fin, la pregunta real al final de todo este análisis es, aunque sean 3, 8, 10 o 23 mil millones de dólares, ¿dónde está esa cantidad de dinero que fue sustraída de las arcas públicas, sea de PDVSA o de la SUNACRIP? ¿Dónde está el dinero? Y la respuesta a esta pregunta puede ser más compleja de lo que crees. En economía hay una teoría que nos enseña que inclusive la economía informal o la economía ilegal es parte del Producto Interno Bruto de un país. Es la teoría de las economías sumergidas o las economías oscuras. Me decía, cuando estábamos iniciando el combate frontal contra las pandillas, me decía, presidente, usted tiene que tener cuidado en algo, adicional a los cuidados naturales de luchar contra las pandillas más criminales del mundo. Y me decía, la economía. Me decía, ¿cómo? ¿Por qué? Porque queramos aceptarlo o no, eso fue lo que me dijo, y en algo pudiera tener razón. Lo queramos aceptar o no, nos guste o no, las pandillas son una economía oscura, pero son parte de la economía. De entrada, si son 70,000 pandilleros, son 70,000 empleos. Eso me dijo él. Son 70,000 empleos, oscuros, ilegales, pero son 70,000 empleos. Y hay 70,000 familias que dependen de esos 70,000 empleos. Eso me dijo él, el representante de la multilateral. Y ellos tienen una economía ilegal que soporta economía ilegal, venta de drogas, venta de armas, renta, extorsión, homicidios, etc. Pero también soportan una economía legal. Compran saldo de celular, motocicletas, cerveza, armas y también comida para sus familias, televisores, ropa, entretenimiento, internet, cable. Todas esas facturas se van a caer. Además, soporta otra economía que es, y esa sí es legal, que es empresas de seguridad, alarmas, Razor, cámaras, agentes de seguridad, etc. Si usted remueve esa capa de la economía de golpe, el PIB de El Salvador va a caer. Entonces, yo le dije en ese momento, pues si tiene que caer un poco la economía, que caiga. Esto quiere decir, si nos guiamos por este concepto, que es probable que gran parte de ese dinero esté mimetizado en nuestro entorno, esté camuflajeado en nuestra cotidianidad, en nuestras ciudades, en nuestros trabajos, en nuestra vida colectiva. Es decir, para el tío o tu papá o el abuelo que dice que esto es de un enchufado, es muy probable que termine teniendo razón. Aquel edificio que altera la cotidianidad urbanística y la realidad de tu pueblo en cuestión, es muy probable que sea producto de esta economía sumergida, sea economía ilegal o sea economía informal. Pero no olvidemos algo muy importante y que lo trae Julio Coco en su análisis. Es una entramada de corrupción producto del petróleo de Venezuela, claro que sí, pero en coordinación con una nueva modalidad, la SUNACRIP, es decir, los procesos de criptomonedas. Y eso nos da un último argumento que evaluar. Es muy probable que en este nuevo argumento de la criptomoneda como método de evasión de las sanciones internacionales en Venezuela, es posible que gran parte de este dinero pudiera estar en un aparato tan pequeño e insignificante como este. Y al final con este video lo que quiero transmitir es algo de conciencia sobre la cosa pública, sobre la situación pública de las arcas económicas del país, sobre el Producto Interno Bruto y sobre la irresponsabilidad de algunos gobernantes. Y a pesar de que se intente escudar el venezolano con el clásico "si yo no trabajo no como", más de uno que pudiera estar viendo este video sé que a pesar de que no tiene nada que ver con el sector público y con la política del país, es muy probable que su trabajo se haya visto alterado de alguna manera por estar en un entorno económico de dudosa procedencia. Recuerden, la economía oscura, la economía sumergida puede estar ahí y usted puede estar involucrado sin tener ninguna noción de ser partícipe o integrante del circuito que genera esta economía oscura. Seguiremos hablando. Suscríbete para más información, para mí es de mucha ayuda y gracias por ver este video, acompañarme y seguiremos conversando.